la luz del mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este subprograma Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se queden con nosotros y bueno, vamos hoy a platicar de un tema muy interesante, a continuar mejor dicho, con el tema que iniciáramos el día de ayer, que es acerca de los antiaparicionistas. Y bueno, en esta noche quiero presentar a las personas que hoy me acompañan para que juntos desarrollemos ese tema tan interesante y presento en esta noche a Raquel que nos acompaña, bienvenida. Dios Padre César, y primeramente que la paz del Señor sea con los hermanos que los están escuchando, y también los invito a ellos que los apoyen en este tema el día de hoy, que si con una pregunta, un texto o algo que ellos quieran agregar, y también a la gente que nos están escuchando, también que los invitamos si tienen una pregunta o una duda, para que los llamen a los números que ahorita nuestra hermana Abby va a decir. Así es, y también le queremos dar la bienvenida a Abby, como ya bien tú lo dijiste, bienvenida al programa también. Muy buenas noches. Y también pues queremos invitarlos a que nos sigan escuchando en 900 AM Radio Cali en Los Ángeles, y que nos sigan visitando en nuestra página de internet como www.nosotrosconversamos.com. Y si gusta dejar algún comentario a través de nuestros correos electrónicos, tenemos 2 correos electrónicos como radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. También nos puede encontrar en Facebook como Nosotros Conversamos o en Twitter como @nconversamos. Si tiene alguna pregunta o quisiera comentar alguna cosa sobre este tema hoy, nos puede llamar al número 714-602-8354. También le queremos agradecer a todas las gentes que nos han cooperado con sus donativos y a toda la gente que nos quiera seguir cooperando con sus donativos en nuestras cuentas de banco, como la de Wells Fargo. El número es 5638-552892, y en nuestra cuenta de Bancomer de México 2974-418697. Y pues que nos sigan escuchando, y ahora los dejamos con el tema de hoy. Así es, también queremos presentar a Isaías que nos acompaña, bienvenido. De este país, César, pues vamos a tener una hora muy interesante. El día de ayer no nos daba tiempo para terminar el tan interesante tema que abordábamos. No solamente es de interés informativo, sino también es de interés, César, podemos decir espiritual, porque estamos hablando de que a través de los siglos grandes personajes católicos han dado sus opiniones acerca de este fenómeno del guadalupanismo, lo cual es la aparición en 1531, y vamos a seguir descubriendo lo que muchos de ellos, ¿verdad?, a través de sus investigaciones arrojaron y dijeron para nosotros hoy, en este tiempo, que ya no solamente tenemos que investigar, que leer, sino ya solamente leer lo que estos personajes con su inteligencia, ¿verdad?, descubrieron, investigaron, se documentaron, leyeron. ¿Para qué? Para que nosotros conociéramos la verdad. Entonces, dense la oportunidad, todos aquellos que nos están escuchando, dense la oportunidad, abran su corazón, ¿verdad?, abran su sentido. Si tú crees en la Virgen de Guadalupe, que te han contado, que te han dicho, ¿verdad?, de esta aparición, pues abre un poquito tu corazón, tu mente en esta noche, para que permitas que la información, ¿verdad?, que traemos, a más de que también vamos a dar algunos textos bíblicos, pues puedan de alguna manera servirte, ¿verdad, César?, para que en tu vida espiritual puedas saber si lo que tú crees, si lo que tú practicas es de Dios o no es de Dios. Así es, bueno, ya como ya bien lo dijeron, vamos a continuar con nuestro tema de los antiaparicionistas.
Para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, vamos a mencionar solamente muy breve que un antiaparicionista es una persona que niega, cuestiona y se opone a las apariciones, afirmando que no son hechos reales, sino imaginarios. Ese título obviamente no se lo pusieron ellos mismos, sino que al ellos precisamente a través de ese estudio, a través de esa documentación que tuvieron que hacer, pues la gente les empezó a llamar precisamente porque, aunque eran católicos todos, de los que vamos a mencionar, todos fueron católicos. A pesar de esto, no porque fueran ellos católicos realmente, pues dejaron de o se creyeron este cuento de las apariciones, no, sino que ellos daban sus razones y precisamente por eso las negaban, las cuestionaban y se oponían rotundamente, pero con bases sólidas a lo que ellos comentaban. Entonces ayer platicábamos acerca de los primeros 3 protagonistas, o bueno, el principal protagonista y de personas que vivieron en ese tiempo, que es el Fray Juan de Zumárraga, que fue el testigo principal, que él nunca dejó escrito nada respecto a lo de las apariciones. Platicábamos también de su sucesor, Alonso de Montúfar, que también él, aunque era el que también estaba al frente de la iglesia en la Nueva España, que entonces era México, pues le llamaba despectivamente la tabla a la imagen, ¿verdad? Y también platicamos acerca de Francisco de Bustamante, que en el sermón que él da en el 8 de septiembre de 1556 muestra el verdadero origen de la imagen, porque recordemos que es verdad que la imagen y el culto sí existían, pero nadie de los que estaban ahí decía que era producto de una aparición divina, sino que era producto precisamente, como lo decía Francisco de Bustamante, producto de una pintura, algo terrenal, algo que lo ha pintado el indio Marcos. Y bueno, de eso hablamos el día de ayer y vamos a continuar hablando con más datos acerca de más personas. Y yo quisiera, para la gente que nos puede preguntar, bueno, ¿dónde se documentaron ustedes o dónde yo puedo adquirir esta información? Bueno, pues la pueden adquirir. Decíamos la vez pasada, yo mencionaba algunos libros y quiero volver a mencionar. Hay un libro muy interesante, bueno, ahorita ya es libro, originalmente es una carta que escribe el historiador Joaquín García y Cadvalzeta. Ojalá todas las personas lo pudieran encontrar, ya que es gratuito. Lo pueden descargar completamente en línea, gratuito, o comprar el libro. Pero se llama Carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México, por el historiador Joaquín García y Cadvalzeta. Es un libro, bueno, le decimos ahorita ya está en presentación del libro, pero originalmente fue una carta que él escribe al entonces arzobispo Antonio de la Bastida, Pelagio de la Bastida y Dávalos. Precisamente por petición de este arzobispo, él le pide que de alguna manera busque el origen de las apariciones. Precisamente le había mandado un documento. Esta persona, Joaquín García, se la regresa diciendo que él no quería opinar nada en cuestiones religiosas, y él solamente dijo que quería saber su opinión históricamente. Él aún así se rehusaba a hacer, porque él había dicho que jamás iba a mencionar lo que sus investigaciones habían dado resultado. Pero este arzobispo Pelagio de la Bastida y Dávalos, pues le ruega, dice que le haga el favor de darle su opinión. Y aquí pues también podemos encontrar también otra de las cosas que vamos a analizar. ¿Por qué tanta insistencia de un obispo, de un arzobispo, don Pelagio, si él sabía que era de Dios? O sea, en el supuesto caso de que eso fuera de Dios, ¿por qué preguntarle con tanta ansiedad a un historiador qué opinaba acerca de esto? Entonces, eso es para que nos demos cuenta nosotros de esto. El libro, o lo pueden buscar también como Carta a las apariciones de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, por Joaquín García y Cadvalzeta. También pueden buscar lo de las otras fuentes, decimos nosotros, de los otros antiaparicionistas que llevaron ese título, como los demás que vamos a platicar a continuación. Pero este libro está muy completo porque también hace referencia a otras personas que también en su tiempo fueron llamados con este nombre. Entonces, quédese con nosotros, llámenos. Recuerde que este programa es para usted y de usted, área 714-602-8354. ¿Qué opina al respecto? Esperamos su llamada. Bueno, los puntos más importantes de los cuales estos personajes se oponían, pues son muchos, ¿verdad? Vamos a mencionar de nueva cuenta algunos de ellos y muy importantes. Vuelvo a repetir,
la devoción o el culto a María de Guadalupe sí existía, puesto que cuando Hernán Cortés llega, ¿verdad?, a las Américas, cuando entra, incluso Cristóbal Colón era extremeño también. Ellos conocían a María de Guadalupe, puesto que su origen de María de Guadalupe es precisamente en Extremadura, España. Posterior a esto, en 1531, se inventan la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, de la que ellos conocían de España, pero en México. Y entra aquí la primera interrogante: ¿por qué aparecerse de una manera diferente? Puesto que si ustedes ponen, ¿verdad?, en paralelo las dos imágenes, la verdadera Guadalupe de España en Cáceres, España, y la Guadalupe de México, son totalmente diferentes. La imagen, el color, el niño, las estrellas, los rayos, todo es diferente. Esa es la primera interrogante: ¿por qué aparecerse de una manera diferente? La segunda, y muy importante, en la cual también muchos de los antiaparicionistas se han documentado, es el silencio, ¿verdad?, de información de más de 117 años a partir de 1531 hasta que sale por primera vez los primeros relatos de esta aparición, que fue hasta 1648. De 1531 a 1648 hay un espacio de tiempo grande en la cual no se encuentra ningún dato, ninguna mención de tal fenómeno, de tal aparición en el Cerro del Tepeyac. Y este es uno de los puntos de los cuales los investigadores que son conocidos como antiaparicionistas, ellos se apoyan mucho en eso, porque es algo que no se puede concebir de cómo el propio Zumárraga, puesto que él mismo estando en España, fíjense, él mismo estando en España, hace la invitación a los religiosos de España para que vinieran a apoyarlo a la evangelización, ¿verdad?, acá en la Nueva España, que acá en México, a los naturales, es decir, a los nativos. Algo de lo que él hubiera utilizado para convencerlos, César, es de que les hubiera dicho: pues fíjense que allá se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Imagínate si no se hubieran ellos convencido a venir a evangelizar, ¿verdad?, a los nativos, a los naturales de las Américas, a nuestros antepasados, para que se convirtieran al catolicismo, puesto que si él les hubiera dicho que acá se apareció María de Guadalupe, y que también su misericordia, vamos a decirlo así, su misericordia de ella que tenía para con ellos en España, también la había traído para acá, ¿verdad?, para América o para México, pues yo pienso que esto hubiera sido un factor de convencimiento a favor de Zumárraga. Pero en todos sus escritos, ni en esta exhortación que hace para que vinieran, ni en sus escritos, ni en sus textos, en nada aparece ninguna mención de tal fenómeno. Así es. El historiador que ya mencioné yo, Joaquín García Balceta, quiero mencionar, antes de dar la parte que menciona acerca del siglo del silencio y de lo que dijo Juan de Zumárraga, la manera en que él empieza relatando su carta. Dice: me manda vuestra ilustrísima señoría que le dé mi opinión acerca de un manuscrito que se ha servido enviarme, intitulado Santa María de Guadalupe de México, patrona de los mexicanos. La verdad sobre la aparición de la Virgen del Tepeyac y sobre su pintura en la capa de Juan Diego, para entender, si es posible, fuera por el mundo entero y el culto de Nuestra Señora. Quiere también vuestra ilustrísima señoría que yo juzgue esta obra únicamente bajo el aspecto histórico, y así tendría que ser. De todos modos, pues aún no estando yo instruido en ciencias eclesiásticas, sería temeridad que calificara el escrito en lo que tiene de teológico y canónico. No juzgo necesario hacer un análisis de él, por cuanto no me propongo impugnarle. Prefiero poner sencillamente a la vista lo que dice la historia acerca de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego. Entonces, él acepta dar su opinión históricamente, pero recordemos, él era católico y murió siendo católico. Pero después de él empezar a dar su análisis, ya en el párrafo número 12 de su carta, dice él: el primer testigo de la aparición debería ser el ilustrísimo
señor Zumárraga, a quien se atribuye papel tan importante de este suceso. Pero en los muchos escritos que conocemos hoy no hay ni la más mínima y ligera alusión al hecho o a las ermitas, ni siquiera se encuentra una sola vez el nombre de Guadalupe. En los escritos de Zumárraga. En los escritos de Zumárraga. Y lo menciona él, si el señor Zumárraga hubiera sido testigo favorecido de aquel tan grande prodigio, no se hubiera contentado con escribirlo solo en un papel, sino que lo hubiera proclamado por todas partes, y señaladamente en España, a donde pasó el año siguiente. Habría promovido el culto con todas sus fuerzas, aplicándose en una parte para las rentas que expendía con la nueva liberalidad. Alguna manda o un recuerdo dejaría el santuario en su testamento. Algo dirían los testigos de la información que se hizo acerca de sus buenas obras. En fin, empieza a decir que si esto hubiera sido cierto, Juan de Zumárraga no se hubiera quedado callado, Claro. o por lo menos se hubiera dejado algo escrito. Y hubiera sido el principal de haberlo divulgado. Y hubiera sido creíble porque era el testigo ocular. Claro. Por cuanto fue Juan Diego mandado a él. Pero después Zumárraga. empieza a mencionar Joaquín García una lista de personajes que vivieron también contemporáneos y que ninguno de ellos pues dio testimonio de esto. Entonces él concluye diciendo: como ve su ilustrísima señoría, es por completo el silencio de los documentos antes de la publicación del libro del padre Miguel Sánchez. No cabe una buena razón suponer que durante más de un siglo tantas personas piadosas separadas por tiempo y lugar estuviesen de acuerdo en ocultar un hecho tan glorioso para la religión y para la patria. Entonces veamos cómo él aquí está demostrando también esa parte que yo creo que es una de las partes más importantes, que por más de 100 años nadie había hablado de ese acontecimiento, nadie. Entonces es muy claro, y él da testimonios. Por ejemplo, yo quiero mencionar el del padre Sahagún, que también posteriormente él las cuestiona más adelante, pero aquí Casbalceta está dando testimonio de él y menciona algo que es muy importante que lo analicemos. Dice: el padre Sahagún vino aquí en México en 1529 y debía estar también enterado de la historia de la aparición, si esto hubiera acontecido 2 años después. O sea, para la fecha en que se relata la aparición, 1561, el padre Sahagún vivía allá en ese lugar. Y luego él menciona: nadie como él trató con los indios. Si hubiera sido cierto, él pudo haber conocido perfectamente a Juan Diego y a las demás personas que figuraron en el negocio. Claro. Pero a pesar de todo esto, dice terminantemente que no sabía cuál había sido el origen de aquella devoción y fundación, aquella imagen, porque él escribió ya personalmente, Sahagún, padre Sahagún, escribió algo que queremos relatar, si es solamente muy en breve, para que veamos el por qué también y Casbalceta dice estas cosas. En las palabras del padre Sahagún, él escribió lo siguiente: cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos desde muy lejanas tierras. Uno de ellos está aquí en México, donde está un montecito que se llama Tepeyac y que los españoles llamaban Tepeyaquilla y que ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llamaban Tonatzin, que quiere decir nuestra madre. Ahí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos desde tierras muy lejanas, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres y mozos y mozas a las fiestas. Era grande el concurso de gente que se hacía en esos días y todos decían: vamos a la fiesta de Tonatzin. Y ahora que aquí han edificado una iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonatzin, tomando ocasión de los predicadores de Nuestra Señora Madre de Dios, que también la llaman de este modo. De manera que no sabemos de dónde procede esta devoción, que también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y es una práctica idolátrica. Y también viene de muy lejanas tierras a esa Tonatzin, que es antiguamente llamada de esta forma. Y parece que esta invención satánica para paliar la idolatría deja la equivocación de este nombre de Tonatzin. Entonces estamos viendo a otro sacerdote llamado Sahagún, padre Sahagún, que en primer lugar él dice que desconoce el lugar, o más bien dicho el origen de esta devoción,
y luego él le llama una práctica o sea, que estaban fomentando la idolatría a través, y le llama una invención satánica. ¿Cómo es lo decir, mismo que dijo Bustamante. exactamente, ¿cómo podría decir alguien, y estamos hablando no de un miembro que iba cada domingo a misa, no, un sacerdote llamado Sahagún, el padre Sahagún, que está diciendo que que desconocía el origen, y también le llamaba como una práctica donde la idolatría estaba fomentándose. Entonces tenemos la primera llamada del programa, queremos darle la bienvenida. Hacia adelante, buenas noches. Ok, bueno, mientras logramos conectarnos con nuestra primera llamada, seguimos con lo de los actores principales. Ya hablaste del obispo Zumárraga, ya hablaste del padre Sahagún, eclesiásticos católicos que vivieron en el tiempo de la famosa aparición. En aquellos tiempos también había cronistas. Ellos se dedicaban a poner sobre papel todo lo histórico, todos los sucesos más relevantes, la llegada de Hernán Cortés, la llegada de los franciscanos, todos los hechos históricos que acontecían en aquel tiempo. Y hay uno que me llama mucho la atención, que también lo escribe Icas Balseta en su carta a la Bastida. Estamos hablando de Fray Toribio de Motolina. Él era un cronista, y en 1541, estoy hablando de tan solo 10 años después de la aparición, él escribe la historia de los indios de la Nueva España. Estamos hablando de los de aquí de México, donde aparece varios favores celestiales, supuestamente es verdad, pero bueno, aparecen varios favores celestiales a estos indios, pero entre todos ellos no menciona el de la famosa aparición de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en 1531. Estoy hablando de un cronista, pero que también era un franciscano, era un padre que se dedicaba a poner sobre papel todos los sucesos más relevantes. Entre ellos, vuelvo a mencionar, él mencionó varios sucesos milagrosos celestiales, pero nunca menciona, ¿verdad?, el de la famosa aparición. Y otro, pues el más importante de los cronistas, que fue Bernal Díaz del Castillo. Incluso él no solamente era un cronista más, sino era el cronista de Cortés, ¿verdad?, el que vino a conquistar. En todos sus relatos y escritos de él, de este cronista, no se encuentra tampoco ninguna relación escrito acerca del milagro. Es que, hermano, tenemos la llamada, queremos a ver si ya sí, adelante, buenas noches. Sí, nada más un saludo para cada uno de ustedes allí en cabina, hermano. Soy el hermano Homero. Quisiera empezar con un dicho adivinanza, el cual dice: ¿de qué color son las mangas del chaleco de Napoleón? Y aunque es una pregunta adivinanza, ¿verdad?, no deja de ser capciosa, ya que de antemano sabemos que los chalecos no tienen mangas, pero que en la idea infantil esta pregunta es todo un dilema, y allí está el niño quebrándose la cabeza por querer adivinar. Lo obvio nos indica que dicha prenda es sin mangas, y aferrarse a lo contrario es ir en contra de lo que ya está hecho. De igual manera, el clero católico romano le quiere poner mangas al chaleco, lo quiere confeccionar a su manera, le quiere poner mucha salsa a sus tacos, inventando que una imagen de mujer se le apareció a un indio con nombre castellano, el cual medía algo así como más de 3 metros, y que si hubiera participado, en las Olimpiadas, tendría el récord mundial, el cual desde entonces y hasta esta fecha sería inabatible, sería inalcanzable por la distancia y el tiempo que hizo de su lugar de origen y hasta la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México y hasta donde estaba Zumárraga, indio maratonista y con guaraches de la araña. La verdad es que es una invención, porque ni hubo, ¿verdad?, tal aparición,
y ni hubo tal indio con esas características, pues ni Zumárraga vivió en ese entonces. Es por eso que entre ellos se pueden poner de acuerdo. Es entonces una pseudoaparición sacada de la mente distorsionada del clero, y que ahí entra este otro dicho: todas las cosas se parecen a su dueño, ya que el clero es el resultado de la cruza entre Satanás y la muerte. Es decir, cuando el diablo y la muerte se aparearon, nació esta organización maldita. Organización insaciable, porque nunca está satisfecha de hacer mal a los moradores de la tierra. Los embriaga hasta embrutecerlos, pues no es más que una ramera, pero no es una ramera cualquiera, no. Esta se sabe vestir y se sabe adornar para atraer a su presa, y está vestida de púrpura, y también se pone de escarlata, se adorna de oro y de perlas, consiguiendo con esto atraer a los que van a fornicar con ella. Se dejan llevar por sus adornos, y no pueden ver el cáliz de oro y la inscripción en su frente. Y es que lo que tiene el cáliz de oro, bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, está lleno de todo tipo de abominaciones, de cuando lleva a cabo sus fornicaciones inmundas, y una vez cayendo en su trampa, muy pocos pueden salir de ella. Se embriaga de la sangre de los santos y de los mártires de Jesucristo. Y cómo no, si como hija de Satanás está diseñada para el engaño y para venderse al mejor postor. Por ejemplo, vende y ha vendido la idea de las apariciones. Y mientras exista quien compre mientras exista quien compre sus ideas, ella se va a dar vuelo, le va a seguir dando vuelo a la hilacha. En lo personal, hermanos, le doy gracias a Dios por haberme sacado de ahí y por haber conocido su iglesia santa. Dios, hermanos, bendiga al apóstol de Jesucristo, que va, hermanos, luchando y va peleando, ¿verdad?, en contra de estas, hermanos, pseudo iglesias, porque no es más que eso, ¿verdad? No es iglesia, la iglesia católica, es una pseudo iglesia. Dios pues bendiga al apóstol de Jesucristo, Dios lo llene de mucha alegría y lo colme de grandes y ricas bendiciones. Dios los bendiga, hermanos, y disculpen, había un poquito de distorsión en el sonido. Bueno, ahora sí, le agradecemos su llamada, y bueno, antes de irnos al corte, Raquel nos tenía un comentario muy interesante. Bueno, hay algo que mencionaba el hermano Homero, y ese es el punto. Ese es el punto que perseguimos en nuestros programas. Como él da su testimonio de que él era creyente católico y da su opinión, ¿verdad? Su testimonio de cómo Dios lo logró sacar. Eso es lo que perseguimos en este programa. Y no solamente hablamos al aire, César. Y no solamente hablamos porque no queremos a la Iglesia Católica. No, más bien al contrario. Porque queremos a los que en ella caminan, a los católicos, queremos que conozcan la verdad. Y si después de conocer la verdad, ellos deciden seguir caminando por ahí, bueno, pues ya de nosotros no queda, ni en aquel día van a tener excusa, ¿verdad? Porque no van a poder decir, nunca escuché o nunca me hablaron. Entonces, es lo que se persigue en este programa. Los que aquí, ¿verdad? Dios nos permite ayudarle al apóstol de Jesucristo, bueno, es lo que perseguimos, la reflexión en los corazones, la reflexión en las mentes de todos aquellos que por muchos siglos han sido engañados. Y en estos tiempos, gracias a Dios, ¿verdad?, que hay una luz que alumbra, ¿verdad?, en este mundo, y de lo poquito que nosotros hemos recibido, César, pues es lo que tratamos de compartir. Y bueno, se llegó el tiempo del intermedio.
vamos a ir a nuestro intermedio para que todos ustedes que nos escuchan tengan la oportunidad de escuchar las direcciones de nuestros templos y asimismo los números de teléfono por si algún día nos honran con su presencia al visitarnos o querer llamarnos. Bueno, van a poder ustedes conocer tanto direcciones como teléfonos, César. Lo revisamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma, Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que se queden con nosotros. Estamos platicando de los antiaparicionistas. Pero bueno, este programa no podría llevarse a cabo si no contáramos con el apoyo de ustedes. Y aquí nuevamente Miguel nos va a compartir las direcciones también donde pueden escribir y hacer sus donativos. Sigan con nosotros en 900 AM Radio Cali en Los Ángeles. Y no olvide de visitarnos por medio de internet como www.nosotrosconversamos.com. Sigan escribiéndonos a través de nuestros correos electrónicos radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Búsquenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Nosotros Conversamos y en Twitter @nconversamos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de hoy, llámenos al área 714-602-8354. Y sigan cooperando con sus donativos y se los agradecemos mucho. Nuestras cuentas bancarias, nuevamente 56 38 55 28 92 en Wells Fargo y en Bancomer, México 29 74 41 86 97. Y seguimos conversando con ustedes. Así es. Bueno, estamos platicando de los antiaparicionistas. Quiero mencionar así en breve una lista de esos personajes porque el tiempo pues, no nos va a alcanzar para mencionar cada aportación que dieron cada uno de ellos, pero al menos vamos a mencionar los nombres y de los que alcancemos a platicar pues sería ya mucha ganancia. Empezamos, bueno, el primero de ellos según el orden cronológico es Juan de Zumárraga, ¿verdad? El cual fue el testigo principal. Después hablamos de Francisco de Bustamante, también hemos platicado acerca de Alonso de Montufar y también hablamos del padre Bernardino de Sahagún, el cual decimos que cuestionaba el origen también del culto hidrolático que se hacía en el Tepeyac. También está el virrey Martín Enríquez de Almanza. También podemos mencionar que el fray Diego de Santa María, fray Gabriel de Talavera, fray Juan de Torquemada, fray Servando Teresa de Mier, Juan Batista Muñoz, el historiador que ya hemos mencionado muchas veces, Joaquín García Balseta, el obispo Eduardo Sánchez Camacho, Vicente de Paulo Andrade, el presbítero José de Martín Rivera y el ex abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg. Todos estos personajes que hemos mencionado, esas personas, han estado en contra del suceso guadalupano. No han dejado de ser católicos. Y esas personas tanto no han dejado que por eso, de alguna manera, ellos no renunciaron a la iglesia. No es el caso de como por Lutero, que por ejemplo se apartó aparentemente de la iglesia, pero no se puso al tú por tú, o no, esas personas
eran católicos, murieron siendo católicos, pero no creían en el fenómeno guadalupano. Entonces, hablando precisamente de todo eso, ya los mencioné yo, quisiéramos mencionar la aportación de cada uno de ellos, pero el tiempo pues no nos alcanzaría. Pero sí hemos mencionado a algunos de los más importantes, reconocidos o reconocidos de renombre, en los cuales yo quisiera mencionar, por ejemplo, al obispo Eduardo Sánchez Camacho. Le preguntaron al historiador Joaquín García Balceta que por qué no publicaba su carta, y él decía que él no tenía el sentimiento, yo no soy o no me considero ser un mártir, porque si ellos no perdonaron al obispo Sánchez Camacho, pues mucho menos a mí. Si yo no tengo sangre de mártir, o sea, y él sabía que al publicarse esto, pues él iba, de alguna manera, iba a salir perjudicado, porque él, por ejemplo, él decía, en mi juventud, hablando de Balceta, en mi juventud creí en la verdad del milagro. No recuerdo de dónde vinieron mis dudas y para quitármelas acudí a los apologistas. Estas convirtieron mis dudas en certeza de la falsedad del hecho. Yo no he sido el único, por eso juzgo una cosa muy delicada seguir defendiendo la historia. O sea que buscando afirmar su creencia, más bien reafirmó, ¿verdad?, lo que sus dudas le decían, que era mentira. Ahora, hay que aclarar, César, que lo que él escribió a petición del que era en aquel tiempo el monseñor, el arzobispo, él lo escribió a título privado. No era algo para que se publicara, ¿verdad?, en sus escritos, sino esto fue a título privado. Posteriormente no se sabe cómo se filtró, ¿verdad?, al público, y es así como conocemos esta famosa carta que fue conocida como la carta antiaparicionista. Así es. Y yo creo que pues ya de parte de Dios, porque dice Balceta, por supuesto que no niego la posibilidad y realidad de los milagros. El que estableció las leyes bien puede suspenderlas o derogarlas, pero la omnipotencia divina no es una cantidad matemática susceptible de aumento o disminución, y nada le añade o le quita un milagro más o menos. De todo corazón quisiera que yo, tan honorífico para nuestra patria, esto fuera cierto, pero no lo encuentro así. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Así, con la naturalidad y el lenguaje directo de quien ve con sabiduría y equilibrio la historia y los fenómenos sociales de su época, García Balceta concluía su carta diciendo: soy católico, pero cuestiono y no puedo creer esto de las apariciones. Entonces, él no renunció a ser católico, él toda su vida siguió siendo católico, y él por eso quiso y le pidió de favor al arzobispo que no dijera que él le había escrito esta carta y que solamente estaba cumpliendo su deseo. Y bueno, retomando, decimos al obispo Eduardo Sánchez Camacho. Esta persona dice que nació en 1838 y fue obispo de Tamaulipas, y a fines del siglo pasado encabezó a un grupo de clérigos que se propusieron desenmascarar la tradición guadalupana. Junto con el obispo Sánchez, el obispo de Veracruz Arcadio Pagaza, así como también el de San Luis Potosí, entre otros, formaron la destacada en este movimiento. Cabe mencionar que en aquel tiempo estaba gobernando como presidente el tan conocido Porfirio Díaz, donde dice que vergonzosa fue la participación que tuvo el gobierno de Porfirio Díaz cuando precisamente le hacen la pregunta a Eduardo Sánchez Camacho, y se la hace el presidente entonces, decimos Porfirio Díaz. De manera que usted, siendo un obispo católico, ¿no cree en las apariciones? A lo que Sánchez Camacho contestó: no, señor. Y Porfirio Díaz dice que le replica con una mirada y le pregunta: bueno, ¿y en las desapariciones? Otra vez. De manera que usted, siendo un obispo católico, ¿no cree en las apariciones? A lo que Sánchez Camacho le contesta: no, señor. Y Porfirio Díaz le contesta y le replica: ¿y en las desapariciones? ¿Qué nos da a entender? Eso ya era como una amenaza. O sea, exactamente, o sea, ya era algo, porque está diciendo, bueno, no crees en las apariciones, pero en las desapariciones, ¿qué tal?
Y está diciendo, usted siendo un obispo católico, o sea, estamos hablando de alguien, porque imagínense, para llegar a ser seminarista tienen que estudiar muchos años. Sí. Y luego aparte bueno, él era maestro de un seminario. Y luego aparte de todo ese estudio de ser seminaristas, luego para de ahí tienen que otros tantos años más para llegar a precisamente a lo que es a ser sacerdote. El sacerdote y luego ser obispo, o sea, tuvo que recorrer un gran mucho tiempo para llegar a donde estaba Eduardo Sánchez Camacho. Y a pesar de todo su estudio y a pesar del grado que tenía, no se conformó con decir, bueno, pues sí creo. Y lo mayormente enfrente del presidente, que todavía está requiriendo, bueno, como diciendo, ¿crees en las apariciones? No creo. Y todavía él, con ese valor enfrente, sabiendo posiblemente lo que podía sucederle, dice, no creo. Es que precisamente, mira, César, precisamente el conocimiento te lleva a la verdad. Y si tocamos bíblicamente, el Señor Jesucristo decía, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Le decía en aquellos tiempos a los conocedores, a los eruditos, a los fariseos y a los escribas, les decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la salvación. Posteriormente el apóstol Pablo también, ¿verdad?, le recomienda a Timoteo, ¿verdad?, que siga él también enseñando, escudriñando lo que había aprendido del apóstol Pablo. Entonces el conocimiento a estos historiadores de los que estamos hablando, a estos obispos, a estos sacerdotes, los llevó a conocer la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que dichas apariciones nunca existieron. Sí, hermanos Isaías, y también así como un dicho material, ver para creer. Algo tan simple que ellos no miraron ni sus propios ojos y ni van a creer, y ellos mismos siendo católicos, fueron católicos, y tampoco no creyeron en eso, ya que cualquier tutelar que tengan los padres sacerdotes, pues sí les va a doler y sí se van a enojar y los van a amenazar entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque van a decir, pues ¿cómo de nuestra propia gente no van a creer en algo que estamos diciendo nosotros? Se están contradiciendo ahí. Pero no nomás son ellos, sino es que en realidad ya dijimos que no hubo ninguno escrito, ni las fechas concorden, ni tampoco con la gente que estuvieron ahí, no dicen y no saben que se apareció. Y poniéndole así que sí se apareció, así como dicen que está en México la verdadera Virgen, y cómo la cubren en algo adornado. Yo diría que es como un forro de plástico para que no se dañe. Pero entonces, ¿por qué? Si esa es la verdadera, aún yo quisiera preguntarle a alguien católico, entonces ¿por qué le adoran? Ya sea si está en el cuadro, ya sea si está en una cadena. Si esa no es la verdadera, entonces ¿a quién le estás adorando? A alguien más falso todavía. No es la verdadera que tienen allá en México, entonces ¿a quién le estás adorando? Si fuera así, que la verdadera estuviera en México, entonces a estas iglesias católicas que vemos alrededor de en cualquier lugar que estén, o a veces los vemos, estas pinturas ya en las paredes, o si no en los restaurantes ponen cuadros, o ya sea en cualquier lugar ya ves con cadenas, con estampas. Y bueno, pues si yo digo, si esa virgen no es verdadera, entonces ¿para qué le están adorando a una virgen que todavía ni es verdadera, es la Virgen de Guadalupe, sino si la verdadera está allá, dice que supuestamente en Guadalajara, en México? Entonces ¿a quién le están adorando? Ya es algo ahí que yo me pongo, ¿cómo esta gente todavía creen en esto? Si alguien le enseña, mira, con hechos, realidad, fue esta fecha, yo vi esto y esto, y hay gente, testigos, pues sí le creerían, pero ahí mismo vemos que entre ellos ni hubo como no se ponieron de acuerdo, y vemos que también han visto que los que no creen ya los están amenazando, y sí, eso es todo. Por ejemplo, de la lista que mencionaba César, estamos hablando de actores, ¿verdad?, principales del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, pero aún en estos tiempos, todavía de los últimos que han sido antiaparicionistas y que no se han, ¿verdad?, puesto el dedo en la boca para declarar sus investigaciones y sus opiniones. Estamos hablando del más reconocido actualmente, Guillermo Schulenburg, ¿verdad?, el ex abad de la Basílica de Guadalupe, que él la custodió por más de 30 años
él la tuvo, él incluso le mandó a hacer estudios microbiológicos a la imagen, a la tela, para ver si de verdad era una pintura divina, ¿verdad? Al enterarse él de los resultados, ¿verdad? Que arrojaron estos estudios, que era pintura sobre pintura sobre pintura, es decir, que había sido retocada, algo divino no puede ser, ¿verdad?, retocado con algo humano. E incluso los que hicieron estos estudios dan los nombres del tipo de pintura, mineral o animal o vegetal, ¿verdad? E incluso uno de ellos, un estudio científico que se hizo, ¿verdad?, arroja que en la parte posterior izquierda del ayate, del supuesto ayate del indio Juan Diegos, aparece el número 1556 y firmado por el indio Marcos. Entonces, de todo esto se enteró Guillermo Schulenburg, y claro, pues al enterarse de que no era una pintura divina, sino pues era una pintura que incluso hasta el mismo pintor puso su nombre, y posteriormente se le mandaron a hacer retoques, ¿verdad? Y se miraban las capas de una pintura sobre otra pintura, pues por lógica, este señor no pudo con todo lo que su conciencia cargaba, y ¿qué es lo que empezó a hacer? A dar declaraciones en contra de esta aparición de María en el Tepeyac, y a decir que no era verdad. ¿Qué hizo el pueblo? El clero católico lo retira, se lo lleva, y empiezan a decir que bueno, pues es que ya era un hombre grande, que no podía pensar bien, no podía concordar bien sus pensamientos, y pues estaba diciendo alucinaciones. Mentira, él la tuvo en sus manos, volvemos a repetir, por más de 30 años, pudo hacerle estos estudios. Y uno de ellos que voy a mencionar más es el padre también Manuel Olimón Nolasco. Él es un sacerdote y profesor de la Universidad Pontificia de México. Él también, ¿verdad?, se encarga de investigar lo que ya otros habían descrito, y también arroja de que esto, César, pues es más que una leyenda. Así es, decimos, son personas reconocidas. Quiero mencionar algunos datos del exabad de la Basílica, Guillermo Schulenburg. Él en 1930 ingresa al Seminario Conciliar de México y ahí estudió Humanidades y Filosofía. En 1937 fue enviado a Roma a estudiar Teología y Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. Se ordenó como sacerdote en 1940. De 1943 a 1945 fue profesor del seminario, allá decimos en España, y enseguida en el Seminario Conciliar de México, del cual fue nombrado rector en 1960. El 16 de marzo de 1963 fue nombrado abad de la Basílica de Guadalupe de manera vitalicia, o sea, iba a ser abad hasta que él se muriera, y fue nombrado por el Papa entonces Juan XXIII, siendo el abad número 21 de la Basílica. Cabe precisar que la palabra abad se aplicó a los superiores de los grandes monasterios, y luego, por extensión, se ha dado este cargo romanista a los rectores de alguna colegiatura o de las basílicas importantes. Pero decimos, después el abad da sus declaraciones, como ya bien lo mencionábamos, ¿verdad? En una revista que se llama Ixtus también le preguntan directamente a Schulenburg y le dicen, ¿qué pasa entonces con Juan Diego? ¿Existió? Y dice él, este es solamente un símbolo, no una realidad. Esas fueron las palabras textuales de Schulenburg. ¿Por qué se hizo entonces una beatificación? Bueno, porque el arzobispo de México, con su equipo suyo, 4 o 5 sacerdotes, presentaron la causa ante la Congregación para los Santos. Insistieron en esa causa, la estudiaron, y el responsable de dicho proyecto del estudio dijo, miren, esto hay que manejarlo así. No traten de probar la existencia histórica de un personaje porque se van a meter en muchas dificultades. Entonces, pues solamente hay que decir que fue santo y punto. Pero hablando de la experiencia que él tuvo con la imagen, como lo comentábamos, en la revista Ixtus del número 15 de 1995, editada por los jesuitas, dijo el abad textualmente lo siguiente: cuando llegué a ser el abad de la basílica, subí por primera vez para tener contacto con la imagen y para ver si era obra de un indígena, cosa que en realidad lo creo, porque pienso que no fue la mano de Dios la que lo pintó. Y luego menciona él, mis respetos para la persona que la pintó.
Después dice que él empieza a relatar pues sus dudas, sus situaciones que llegaron a decir, bueno, esto es totalmente un mito y lejos totalmente de una realidad. Ya más adelante en otro programa vamos a hablar precisamente de esos retoques que le hicieron las personas que los hicieron, y más adelante, porque el tiempo ya se nos terminó. Pero continúa diciendo Schulenburg en la entrevista que le hicieron: la existencia de Juan Diego es un elemento histórico muy difícil de probar, ya que no hay documentos para hacerlo. No hay fe de bautismo, no hay constancias por escrito, no hay manera de saber quiénes fueron sus padres, dónde vivió. No hay ni uno de estas cosas que puedan acreditar de una persona que se llame o se haya llamado Juan Diego. Entonces estamos hablando de uno de los personajes pues de este siglo, bueno, el siglo pasado, pero estamos viendo que no era una persona que solamente porque se le ocurrió que estaba diciendo. No, hay muchos, como ya lo mencioné, que estuvieron en contra de las apariciones, y por esa forma se les llamó los antiaparicionistas. Quiero solamente volver a leer la lista por si usted quiere buscar más información acerca de ellos. Ya mencionamos a Juan de Zumárraga, a Francisco de Bustamante, a Fray Alonso de Montúfar, Bernardino de Sahagún, Fray Alonso de Santiago, el rey Martín Enríquez de Almanza, Fray Diego de Santa María, Fray Gabriel de Talavera, Fray Juan de Torquemada, Fray Servando Teresa de Mier, que también él da una extensa narrativa acerca del por qué pues no era posible lo de las apariciones. Hay un libro que está escrito por él que se llama precisamente Memorias de Teresa de Mier. Ojalá lo pudieran buscar y leer también lo que él aporta sobre ese tema. También está de Juan Batista Muñoz, está pues ya el más mencionado Joaquín García Balceta, el obispo Eduardo Sánchez Camacho, Vicente de Paula Andrade y el presbítero José Martín de Rivera, entre otros que podríamos seguir mencionando. Entonces estaba yo mencionando, son más de 10 los que yo ya he mencionado, y pudiéramos mencionar más. ¿Por qué todas estas personas estuvieron de acuerdo? Número 1, en el siglo del silencio, que por más de 100 años no hay documentos que prueben la existencia de las apariciones. Los que hay son producto, decimos, del padre Miguel Sánchez, y posteriormente lo que hace Luis Lazo de la Vega, también traduciendo el libro y publicándolo después. Pero de ahí no hay nada que pruebe realmente el verdadero origen de las apariciones. ¿Y cómo es posible, decíamos nosotros, que esas personas que siendo católicas y teniendo muchos de ellos grados importantes, se atrevieron a cuestionarlas, a dudar de ellas y exponer sus puntos de vista? Fíjate, entonces, César, para que veamos la situación. Los aparicionistas, ¿verdad? Los que defienden dicha aparición, con todos, ¿verdad? Concuerdan en una cosa. Desde Miguel Sánchez, que fue el primero, ¿verdad?, que encargó lo que hoy se conoce como el Nicasmo Pogua, hasta los últimos que conocemos en este pleno siglo XXI, ¿verdad?, como Norberto Carrera y demás para atrás como él, todos concuerdan en que cuando se les pregunta, oiga, ¿y en qué documentos contemporáneos ustedes afirman dicha aparición? Y todos dicen lo mismo: no hay. No hay documentos, no hay informaciones, no hay autos informativos que digan o que den testimonio verídico de la aparición en 1531. Bueno, entonces ¿cómo es que ustedes se basan a que sí fue verdad? Bueno, y dan dos ejemplos. Uno de ellos de un padre, ¿verdad?, de allá de España, que dice que leía ávidamente las apariciones de Guadalupe en México, y que él, al venir a México, prometió llevar, ¿verdad?, dichos escritos a España, y cuando vino y regresó con que siempre no los había encontrado porque se había quemado. Entonces es algo totalmente infundado. Si nosotros le preguntamos a los aparicionistas que defienden este fenómeno de Guadalupe, que nos enseñen el Nicasmo Pogua, el primer escrito original, nadie lo tiene, nadie lo conoció, son solamente copias, son solamente textos que se escribieron a posterior
a este suceso, pero al hecho de 1531 para adelante, hasta 117 años, hasta 1648, no hay nada que compruebe que dicha aparición fue verdad. Es más, incluso el padre Miguel Sánchez, que aunque escribe su libro de las apariciones, pero de su versión de él quiso investigar algo al respecto y él no encontró nada. Él mismo lo reconoce en su libro de la siguiente manera: determinado, gustoso y diligente, busqué papeles y escritos tocantes a la Santa Imagen y a su milagro. No los hallé. Aunque recorrí los archivos donde pedían guardarse o donde podían haberse guardado, supe que por accidentes del tiempo y ocasiones se habían podido perder. Entonces dice que pues tuve que recurrir a los testimonios de personas antiguas y tampoco me dijeron nada. Entonces lo que hice, dice Miguel Sánchez, pues siguió él buscando, dice en personas antiguas, y por último que aún cuando no le hubiera faltado había escritos, pero él dice que empezó a basarse mejor en la tradición y en lo que había escuchado de otras personas, lo que dio vida a su libro, ¿verdad?, que él escribió después, y que ya posteriormente pues Luis Lazo de la Vega, también ahí en unión con él, pues se publican ya después lo que es el Nicaragua, que se dice y se atribuye a Antonio Valeriano. Pero decimos, el libro del padre Sánchez cayó, decimos, en una época que ya estaba a punto de perderse la fe en la imagen de Guadalupe. Vino y es el que le inyecta de alguna manera vida a este culto que ya estaba casi por terminarse. Ese es el sistema, César. Va cayendo de credibilidad un santo y se inventan otro. Va cayendo ya de fama cierta imagen de Guadalupe y se inventan otra aparición. Va cayendo y se inventan otra. Entonces el sistema es el de las apariciones. La gente siempre se va a ir por las apariciones, que se apareció en esto, que se apareció en aquello, y eso es lo que siempre ha utilizado el clero católico para mantener el fuego de esta mentira de la aparición en el Tepeyac. Y es triste, ¿verdad? Ya se nos terminó el tiempo, pero es triste ver cómo personas, decíamos el día de ayer, todavía van miles de personas a la basílica en México, en Guadalajara, o donde quiera que estén, a arrodillarse ante esa imagen, a pedirle favores, a tener devoción ante ellos. Personas, decíamos el día de ayer narrando las noticias, caminan hincadas varios kilómetros, incluso caminan desde muchos lugares lejos, como decíamos, desde Veracruz, desde Puebla, con tal de llegar a aquel lugar de la Basílica de México para darle la adoración a lo que por naturaleza no es Dios, cuando mismas personas de su misma iglesia no han creído en ellas. Entonces, bueno, pues el tiempo se nos terminó. Esperamos esos datos les abran los ojos a los que quieran abrirlos, porque quizás aquí en personas se quieran quedar así. Pero entonces los invitamos a que abran su corazón, su mente, y vean realmente lo que les han enseñado. Y como decía, en la iglesia hay un hombre verdadero de Dios, hay un hombre que nos enseña la doctrina verdadera de Jesucristo, que no fomenta la idolatría y que sí predica el verdadero evangelio de Dios. Los invitamos a que lo conozcan, a que visiten la iglesia, y pues para que también tengan la oportunidad de la salvación de sus almas. Los esperamos en la próxima emisión de este subprograma Nosotros Conversamos, donde trataremos nuevamente otro tema interesante para todos y cada uno de ustedes. A nombre de todos y la producción les deseamos una excelente noche, y que Dios, si el que los bendiga. No olviden sintonizarnos, darnos sus comentarios a nuestros correos electrónicos, llamarnos a nuestras líneas, dejarnos sus opiniones, y este programa es para ustedes, y nos despedimos deseándoles una excelente noche, y que Dios es el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.